Hola, el día de hoy el objetivo es aprender un poco sobre este concepto fundamental e importante que se llama los punteros a funciones. Los punteros a funciones nos van a permitir a nosotros crear programas que se comportan de manera genérica, no solamente con tipos de datos primitivos, sino también con diferentes funciones. Es decir, estamos buscando aplicar un algoritmo a diferentes funciones. Y un ejemplo típico pues es este de las derivadas. En este código que estamos viendo acá tenemos una función f, que es la que nosotros queremos derivar. La estamos definiendo aquí como 2 por el seno de x menos x. Y estamos definiendo también otra función llamada derivada que va a utilizar la llamada derivada forward para calcular la derivada de nuestra función en un punto x. Como esta derivada está discretizada, pues necesitamos basarle no solamente el x, sino también el h, que es la separación entre los dos puntos que queremos escoger para calcular la derivada. Y pues aquí estamos tomando como ejemplo el punto x igual a 2,3, estamos colocando h igual a 0,1, estamos imprimiendo la derivada y estamos imprimiendo también el valor de la derivada exacta. Entonces, si guardamos este código y venimos acá y lo compilamos, entonces vamos a tener, esto compila sin problema, y si lo ejecutamos, pues entonces nos va a dar estos valores, que la derivada, digamos, numérica que estamos calculando es menos 2,40484, imprimiéndose con la precisión, digamos, estándar de Cout, y la derivada exacta que estamos buscando, que debería habernos dado, pues es la que tenemos aquí abajo. Primero, como un paréntesis, si queremos nosotros cambiar la precisión con la que se imprime con cout, podríamos acá escribir std cout.setFlag y le vamos a decir que se imprima con notación científica. Entonces, std ios scientific. Sí, me parece que es un poco verbose, pero bueno, es simplemente algo extra que podemos hacer para que nos imprima con notación científica. Si compilamos y corremos, entonces nos va a salir apropiadamente en notación científica nuestro código. Ahora bien, si queremos que además la precisión, sabemos que estamos utilizando doubles, la precisión de 15 cifras decimales, le podemos colocar std cout.precision y le vamos a colocar 15 cifras decimales. Vamos a guardar, compilar, y pues con eso podemos comparar apropiadamente realmente hasta dónde estamos acercándonos. Volviendo al tema de la derivada, entonces vamos a ponerle un h más pequeño, y si le colocamos un h más pequeño, compilamos, corremos, y ahora pues se acercaron nuestras derivadas, se siguen diferenciando, pero pues se acercó más. Y esto es lo que uno haría normalmente si quiere estudiar simplemente las derivadas para esta función f. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero derivar ahora otra función? Aquí estoy derivando esa función f que tiene 2 por seno de x menos x. Imaginémonos ahora que yo quiero derivar el seno al cuadrado de x. Sin cambiar, quiero imprimir las dos derivadas. Quiero imprimir tanto la derivada de 2 por seno de x menos x como la derivada de seno al cuadrado de x. Voy a quitar esta parte exacta que en este momento ya no me interesa. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que definir otra función, digamos, llamémosla f, que es la función que voy a derivar ahora. Tendrá que, pues, obviamente, definir qué hace, ¿cierto? Hasta ahora la hemos declarado, entonces g, y vamos a decirle que eso sería std seno de x por std seno de x. Entonces aquí tenemos nuestra función al cuadrado y tendríamos que escribir otra vez esta función deriv, pero ahora llamando a g. Y aquí hay un problema porque estas funciones, estas dos deriv que tenemos acá, digamos que no se pueden dejar así porque las funciones se distinguen entre ellas por el tipo de datos de retorno y por su nombre. Entonces aquí hay una colisión de nombres, entonces tendría que ponerle como gderiv para que sea diferente a la que teníamos anteriormente, y tendríamos que venir pues también a declararlo. Y observen lo que está sucediendo con nuestro código. Se está duplicando un montón de código por todo lado para que esto nos funcione. Entonces aquí ya aparentemente tenemos listo para la derivada del seno al cuadrado. Vamos a compilar, vamos a correr, y pues ahí salen nuestros valores. No son exactos, pero son aproximados. Pero miren lo que pasó con el código. Entonces tenemos como duplicado básicamente la función de algoritmo de derivada dos veces. Y si quisiéramos derivar una tercera función, pues tendríamos que volver a hacer lo mismo, duplicar y duplicar y duplicar. Y claramente esto indica que no estamos utilizando apropiadamente pues nuestras herramientas en la programación para poder hacer un código claro, conciso y que no tenga duplicaciones y repeticiones innecesarias. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es, en vez de tener que escribir deriv, gderiv, hderiv y todas las derivadas que necesitemos para cada función nueva que definamos, podríamos más bien hacer que nuestra función deriv reciba como argumento también la función que vamos a derivar. Y esa es la idea de los punteros a funciones: convertir a una función como un argumento de otra función. Si ustedes van y buscan
punteros a funciones y lo hacen, digamos, en Learn CPP, no en general, por favor no lo hagan porque es que realmente se van a encontrar un montón de información de estándares muy antiguos mezclada con estándares nuevos. Entonces vamos aquí, digamos, el Learn CPP, que es como el recurso. Les van a decir a ustedes, bueno, miren, si ustedes tienen una función y ustedes imprimen, digamos, algo relacionado con la función, el nombre de una función es una dirección de memoria. Porque digamos que así es, de esa manera es que está diseñado el lenguaje para que cuando uno llame una función, pues el computador, sí, el que donde se está ejecutando nuestro código, sepa dónde ir. Entonces el nombre de una función es una dirección de memoria y las direcciones de memoria se guardan en punteros. Entonces la sintaxis típica que se utiliza para utilizar punteros a funciones es este tipo de sintaxis. Por ejemplo, esto es un puntero a función que retorna un entero, lo vamos a llamar function PTR, como de function pointer, le ponemos este asterisco para indicar que esto es un puntero y en este caso estamos diciendo que es una función que, por ejemplo, si yo quisiera escribir un puntero asociado a una función que sea de la forma, digamos, retorna un double, tiene algún nombre y recibe dos double. El puntero asociado, o la forma en la que yo debería escribir el puntero asociado a esta función, pues debería ser double y colocamos entre paréntesis un asterisco, un nombre genérico. Esto indica que esto es un puntero, un nombre genérico, y colocamos acá double, double. Es decir, lo que importa son los tipos de datos que retorna y que recibe. Esa es la clave. Tipos de datos que retorna y que recibe. Y el nombre, pues es un nombre genérico. Esa sintaxis es un poco engorrosa. Si nosotros tratamos de aplicarla acá, vamos a hacerlo. Este es como, digamos, el ejemplo para que ustedes vean cómo sería. Entonces tratemos de hacerlo. Estas dos funciones, pues miren que simplemente cambian el nombre, pero reciben lo mismo y retornan lo mismo. Entonces extenderíamos a deriv de la siguiente manera. Le diríamos, usted va a recibir un puntero a función. Localmente esto se va a llamar fun, digamos. Y esas funciones genéricas, pues lo que hacen es recibir un double, no me importa el nombre, y retornar un double. Esa será la sintaxis de mi función deriv. Y si yo vengo aquí a implementarla, va a quitar esto, va a quitar esto. Y lo que tendría que hacer acá, no me basta con escribir fun. Él localmente ya conoce que es fun, pero yo tengo que indicarle que esto es un puntero a una función. Entonces tengo que llamarlo así y tengo que llamarlo así. Tengo que desreferenciarlo, se llama. Esa es la sintaxis que ustedes van a encontrar de forma tradicional en C++, en C, para llamar punteros a funciones. Y pues acá ustedes simplemente lo que tendrían que hacer es decirle, oiga, yo quiero que calcule la derivada con f y quiero que calcule la derivada con g. ¿Sí? Esa sería como nuestra primera aproximación. Vamos a ver cómo nos va. Compiló y se ejecutó y nos dio lo mismo. Pero esa sintaxis es un poco engorrosa para efectos, digamos, de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces vamos a utilizar una construcción de C++. No es que esté mal la sintaxis, simplemente es que es un poco engorrosa. Vamos a utilizar una construcción de C++ con el operador using, que nos va a permitir cómo simplificar esto aún más, que sea más sencillo. Entonces miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar aquí using fptr, y aquí yo lo que estoy diciéndole es, mire, todos los sitios donde usted vea fptr, o el nombre que ustedes deseen ponerle, realmente lo que quieren decir es un puntero de una función que retorna double y recibe double. Miren que ni siquiera aparece la f ahí con asterisco ni nada de esas cosas. Y con eso, digamos que yo puedo simplificar mucho más mi código. Vamos a guardar este código así, como está, con function ptr old, y vamos a guardar esta nueva versión con function ptr new. Entonces miren, va a cambiar de la siguiente manera. Using fptr igual a double, double. Y ahora lo único que yo voy a hacer es decirle acá, miren, a mí me van a mandar aquí un function pointer de tipo fptr y lo voy a llamar fun localmente. Cambió, se puso un poco más sencillo, pareciera una variable normal, realmente es una función. Y ahora venimos aquí abajo en nuestra definición y vamos a simplificarla mucho más. Entonces, simplemente le vamos a decir de tipo function ptr, entonces usted va a recibir algo así y aquí lo llamamos como si fuera una función normal.
Quitamos tanto asterisco, tanta notación como excesiva que nos puede confundir. Y miren que volvió a ser como muy genérico nuestro código. No cambiamos absolutamente las llamadas, absolutamente nada, todo sigue igual. Y ahora vamos a ver la compilación, cómo nos va con ellas. Muy bien, compiló. Y si lo ejecutamos, nos da lo mismo. Esta es la manera que vamos a utilizar nosotros por ahora para utilizar punteros a funciones. Hay otras formas, incluso utilizando algo llamado functional y creando unas clases especiales y unos tipos especiales con la construcción de function. Pero por ahora no vamos a utilizar esto, sino que nos vamos a quedar con el using. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, que hacer un puntero a función que recibiera funciones de tipo fptr, como alg, ptr, otra cosa más genérica, le podrían decir, mire, esto retorna un double y entre sus argumentos recibe algo de function pointer y recibe un double y recibe un double. O sea, es decir, ustedes le pueden poner aquí cualquier tipo de datos que ustedes requieran. Y así pueden ir generando punteros a funciones con la complejidad que necesiten. Recuerden que lo que está por fuera del paréntesis es lo que se retorna. Si no retorna nada, pues colocan void. Y lo que está dentro de los paréntesis son los argumentos que recibiría. Y eso es todo. Así podrían ustedes simplificar completamente sus algoritmos y así podrían hacer que sus funciones también reciban funciones como si fueran argumentos y hacer su código mucho más genérico. Muchas gracias por su atención.